Sí, porque creo que eso también, ahora que lo mencionas, como tengo un proceso. ¿A qué te refieres con tengo un proceso? Digo, para que la gente lo pueda entender. Claro, claro. Sí, pues cuando diseñamos una marca... Contra el ahí se va, ¿sabes? Pues es que la parte creativa es muy difícil, pero lo que nosotros hacemos es un proceso que se divide en 4 etapas. Voy a hacerlo súper rápido porque... Está bien. Empezamos con tu empresa, primero hacemos investigación, entendemos todo. Bueno, las 4 etapas, primero es como el research o el discovery. Vamos a hacer una parte, un ejercicio interesante. ¿Cómo sería? O sea, digamos que yo soy una empresa, un startup de tecnología, ya sea Martech o algo así. No Martech, a lo mejor una fintech o algún startup aquí en Europa de tecnología. Y te gustaría trabajar conmigo, nosotros. Ahora sí, ¿cuál sería el abordaje para decir, quiero trabajar con ustedes? Con ese proceso. ¿Cómo te lo vendería? Sí, pero no cómo me lo vendría, sino cómo sería el proceso que estabas por mencionar para, por ejemplo, para mí un nuevo startup aquí en México, lo que sea. Ya, pues el proceso, lo primero obviamente desde que hacemos la parte de negociación y el contrato, ya tenemos que definir exactamente qué es lo que necesitas. No sabemos cuál va a ser la solución, pero sí sabemos cuál va a ser como el resultado en el sentido de... Bueno, vamos a trabajar en una página web, vamos a trabajar en una nueva identidad de marca, vamos a trabajar en un nuevo naming, etcétera. Algo mucho más definido. Y el proceso se divide en 4 etapas. Te digo, primero es como el descubrimiento, que yo entienda todo. O sea, es como se llama doble diamante, ¿no? Primero abres, entonces intentas aprender lo más que puedas. Voy a hacer entrevistas con tu equipo, con los fundadores, con los posibles clientes, con la competencia. Quiero saber todo lo que puedas saber de tu empresa. De ahí lo que yo voy a hacer, te voy a presentar todos los insights o todos los conocimientos nuevos que tengo de tu empresa y vamos a empezar a generar la estrategia, ¿no? Que se llama la parte del concepto. Y es personalizado. Sí. O sea, no es como uno para todos. No, porque ahí lo que yo tengo que crear es, dependiendo de cuál sea tu problema, si es una marca, crear una marca, tengo que saber explicar de manera sencilla qué es lo que hace tu marca. Y que tú estés de acuerdo conmigo y que tu equipo esté de acuerdo con esta visión y que todos vayamos en el mismo camino. De ahí, o sea, primero está la parte del descubrimiento, luego está la parte del concepto. De ahí ahí vamos a cerrar y vamos a decir, tu empresa es el... A ver, déjame buscar un buen ejemplo. ¿Alguno de los proyectos que tuvieron a lo mejor? Sí, por ejemplo, desarrollamos una marca para el festival de moda de Reykjavik, de Islandia. Y el concepto se llamaba Diferente por Naturaleza. Después investigamos, abrimos con todos los diseñadores, toda la gente de la industria de la moda en Islandia. Y el error que ellos tenían es que querían competir con el Fashion Week de París y todo ese tipo de cosas que son súper grandes, ¿no? E Islandia es así. Es más chiquito que Jalapa. Sí, sí. Entonces, cerrando, dijimos, bueno, ¿qué es lo que los hace únicos? Y lo que los hace únicos es eso. Son diferentes por naturaleza. Son diferentes por el lugar donde viven y naturalmente por el lugar donde viven ellos son únicos. Claro. Les importa como la conciencia ecológica, el diseño, un montón de cosas que son diferentes. Ellos no hablan de, pues mi tela es ecológica o biodegradable o lo que tengan que decirlo, porque ellos dan por hecho que tendría que ser así. Claro, ok. ¿No? Es como un poco la ceguera de taller. O sea, que no necesariamente sabes cuál es tu fortaleza y no la puedes ver porque lo has hecho todo el tiempo. Sí. Okay. Entonces, ellos ya sabían como eso. Entonces ya abrimos y cerramos y creamos este tema que se llama, este concepto que se llamaba Diferente por Naturaleza. De ahí empiezan las otras 2 etapas. Ya pasamos por el discovery o el descubrimiento, el concepto y viene la parte del prototipo. Entonces ahora, ¿cómo yo represento este concepto de diferente por naturaleza? Y entonces lo que nosotros vimos pues es que esta naturaleza en Islandia es muy diferente. La gente tiene
voy a inventar un número porque eso sí no me acuerdo. Son 70 formas de llamar a la lluvia, 10 maneras de llamar a la nieve, ¿no? O sea, no, esto no es como... Esto no es lluvia, esto es así, el viento es así, este tipo de viento es así. Entonces tienen una conexión con la naturaleza súper fuerte. Y lo que creamos fue una identidad visual basada en la naturaleza de Islandia. Entonces creamos gráficos, etcétera, que fue la parte de, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer el viento, no, podemos hacer el agua, no, podemos hacer la parte de prototipo, la probamos. O sea, es como generar ideas y después de ahí ver cuál mejor de cuál todas funciona mejor. Sí, y ahí tenemos que revisar con el cliente, claro. Tenemos que revisar con los diseñadores, si bien se lo prueban, si se identifican, si realmente representa la identidad de la marca. Y de ahí al final, la parte de implementación, que ahí ya diseñamos la página, diseñamos los pósters, el gafet, las animaciones, todo, ¿no? Ese es un proceso súper resumido. ¿Y cuánto dura, más o menos? Digo, ya sé que dura, depende de la empresa. Del... Sí, digamos que de 2 meses a 3 meses este proceso de crear una marca. Pero eso es a lo que me refiero. Yo no puedo pasar a la etapa 2 si no tengo lista la etapa 1. Claro. Yo no puedo decir, esta es la solución, porque ni siquiera lo sé, tengo que revisarlo primero, tengo que probarlo. Entonces, con ese proceso, ya puedo darme cuenta que lo que estoy haciendo realmente está generando un valor, ¿sabes? No, está súper bien. De hecho, yo lo que estaba pensando mientras lo estabas contando fue, ¿cómo demonios? Hace rato lo mencioné. Como, si no sabes que existe, ¿cómo demonios sabes que lo quieres o sabes que lo necesitas? Sí. Entonces lo estabas diciendo el proceso y fue como, sí, como, ¿sabes? Como si yo tengo una empresa, por supuesto que yo quiero algo así. Porque es como, yo prefiero a alguien que se tome el tiempo para entenderme, para entender mi cliente, lo que yo hago, lo que no hago, y que tengamos esa interacción en vez de que llegue alguien con un template y diga, toma, aquí está, toma, ya úsalo. Y como, ¿sabes? Como los que, entonces, te hacemos una página de internet, sí, pero son templates o plantillas. Entonces es como, sí, pero después con el resultado te quedas como, pues como, creo que necesito a alguien más o necesito aprenderlo yo. O siempre va a haber esta como... Pues sí, o sea, tiene que haber las dos cosas. Una es que también es mi tarea decirle a la gente por qué lo necesitan o por qué se pueden beneficiar. Pero eso es parte de su diferenciador. Sí. Entonces... Y la otra, pues es que sí tienes que tener cierto, te digo, entre más... O sea, tú puedes tener un negocio y una cafetería durante 30 años y nunca aprender de branding. Exacto. Y siempre fuiste exitoso. O sea, no necesariamente tienes que tener... O sea, un negocio es muy diferente a tener... como esta parte de emprendimiento y de quiero hacerlo crecer y quiero hacerlo grande, y ¿sabes? O sea, startup como definición es cualquier tipo de emprendimiento. Exacto. Pueden ser zapatos, pueden ser la cosa tecnológica más grande que pueda existir hoy en día. Y también puede haber startups o emprendimientos dentro de las empresas. Sí. Eso es lo interesante, que no siempre es algo... Que es lo que están intentando hacer las empresas más grandes, ¿no? Hacer sus equipos de diseño, hacer sus laboratorios de emprendimiento, de innovación, etcétera. Y ese es otro tema. Pero te digo, esa es una, que yo también tengo que hacer la parte de brindarle esta educación a la gente, y la otra es que ellos sepan que existe, porque también tienen como esa, pues sí, pertenecer a una comunidad. O sea, si tú eres un emprendedor en México, lo más recomendable es lo que te decía, pregúntale a tus amigos, ve las personas que están emprendiendo en tu localidad, en tu ciudad, en tu país, que están haciendo y que están haciendo bien. Y aprende a hacerlo. O sea, aprende a hacerlo como de tu manera. Y yo creo que ese es como el mejor conocimiento. Y pues sí, también aprendes un montón de cosas haciéndolo. Exacto.